Muy buenas tardes a todas y todos. Vamos a dar inicio a esta segunda sesión de nuestro ciclo de conversatorios denominados La interculturalidad, un proyecto ético y político en acción. Este ciclo de conversatorios está organizado por el Grupo de Investigación Género y Sexualidades en Contextos de Diversidades Culturales de la Universidad Autónoma de Chile y la Universidad Academia de Humanismo Cristiano, también de Chile, la Universidad Veracruzana Intercultural de México y Tehuananga o Aotearoa de Nueva Zelanda. Este es el segundo encuentro de nuestro ciclo de conversatorios que compone 4 episodios y en esta oportunidad vamos a trabajar en torno al contexto de interculturalidad desde la educación e interculturalidad desde el género. Para ello le quiero presentar a nuestras 2 expositoras que van a interactuar con ustedes posterior a sus presentaciones. Antes de ello, me gustaría comentarles a grandes rasgos cómo va a ser la dinámica de este conversatorio. En primer lugar, cada expositora tendrá un tiempo determinado para hacer su presentación y al final de esa presentación haremos un espacio a través del chat donde ustedes podrán interactuar, hacer sus preguntas y podemos generar un debate final. Además de ello, también solicitarles que puedan responder, rellenar la encuesta que va a estar disponible en el chat de esta presentación, que es indispensable también para conocer su opinión sobre esta actividad. Bien, vamos a comenzar entonces con nuestra primera expositora. Ella es la doctora Sonia Brito Rodríguez, es doctora en Ciencias de la Educación, ha publicado textos como La corrupción en las instituciones, un llamado urgente de renovación y transparencia, los jóvenes de la Universidad Católica Silva Enríquez como sujeto político en movimientos sociales, inclusión social y educativa en clave educación superior, entre otros textos. Ella también es trabajadora social, tiene algunos capítulos de libros y editora de 7 libros en la actualidad. Actualmente es académica de la Escuela de Trabajo Social de la Universidad Autónoma de Chile en Santiago. Su presentación está denominada Interculturalidad y Educación. Y les vamos a dar el pase, por tanto, a la presentación de la doctora Sonia Brito. Bien, muchas gracias, Rodrigo. Buenas tardes a todas y todos quienes nos acompañan el día de hoy. Así que muy agradecida por conversar estos temas que son tan relevantes, sobre todo en el contexto que vivimos hoy día como sociedad, como humanidad y como país. Primero, empezar a problematizar el concepto de interculturalidad es una tarea compleja. Primero porque se ha constituido en una palabra polisémica que quiere decir muchas cosas. Ha sido traducida, interpretada y leída, realizando un sinnúmero de hermenéuticas. Tal vez la pregunta central es si podemos vivir juntos y juntas, interpelación que Touraine ya hace 2 décadas había invitado a desentrañar. Para esta conversación haré alusión principalmente a 4 autores y autoras, porque la lectura que realizan es desde América Latina y Chile. Menciono a Gunther Diet, a Raúl Forné Betancourt, a Santo de Sousa, María Emilia Tillú, María Catrileo. De esta manera, como nos plantea la doctora María Emilia Tillú, el concepto de interculturalidad, cuyo uso a veces está desajustado de su historia, como de los debates a los que ha dado fruto, lo pone en peligro y hasta lo vuelve equívoco, dice ella. Una invitación importante remite al hecho que la interculturalidad necesita ser diferenciada de otros conceptos que también contienen a la cultura, pero que no han conseguido salir de la separación entre la cultura que domina y la que no. Ella nos dice también la que sirve y la que no, la que vale y la que no vale. Y por eso, en el concepto de interculturalidad, su fuerza está en el inter, ya que interpela a elaborar otras formas de reconocer y comprender las diversidades. Entonces, la interculturalidad supone un esfuerzo por un encuentro intenso entre una o más personas, sin importar barreras lingüísticas de color o procedencia, que contiene diversas emociones que tejen una experiencia y una discusión crítica respecto a las situaciones y los lugares donde se encuentra a quien señalamos como un otro. Aquí aparece este concepto de otredad.
Dicho esto por la doctora María Emilia Tillú, por su parte, el doctor Raúl Fornet Betancourt nos señala en el prólogo del libro Interculturalidades y Migraciones, un desafío desde una ciudadanía emergente, que la interculturalidad no se refiere a la incorporación del otro en lo propio, como en lo religioso, moral o ético, sino que busca más bien la transfiguración de lo propio y de lo ajeno sobre la base de lo común y en vista a la creación de un espacio común determinado con la convivencia. Si la interculturalidad, nos dice él, hablando en términos generales y poniendo el énfasis ahora en la convivencia humana, se entiende como disposición y orientación para buscar caminos que conduzcan al otro mundo posible, el mundo de una humanidad que hace florecer la vida porque convive y porque el equilibrio de su diversidad se comprende entonces que para la interculturalidad el mundo hegemónico contemporáneo sea un mundo profundamente adverso a la vida y a la convivencia, y que por ello se proyecte utópicamente como esperanza de vida y convivencia en un mundo venidero que guarde a la humanidad de la amenaza real de un fracaso irreparable. Es decir, en este contexto adverso, que la interculturalidad se levanta como el eco del grito de la vida pidiendo la liberación de esta civilización. Abundando en el tema, Santos de Sousa plantea que en este contexto intercultural es posible ampliar la perspectiva sobre la cual la configuración global estática de un centro dominante y una periferia marginada y reconocer otras configuraciones globales que fundamenten la esperanza en un mundo justo, es decir, cómo podemos ir construyendo, pensando, problematizando otros mundos posibles. Con respecto al concepto de interculturalidad, el doctor Gunther Diez plantea que las diferencias del término según se aborda desde el norte o desde el sur. Así, mientras que en los contextos del norte la interculturalidad está cada vez más identificada con una noción de diversidad de índole constructivista, antiesencialista e interseccional, las definiciones de interculturalidad promovidas desde el sur enfatizan su vínculo cercano con los movimientos sociales subalternos y emancipadores, que tienen como objetivos decolonizar los sistemas de conocimiento asimétricos, partiendo de la memoria como tropo, dice él, o como lenguaje figurado de las relaciones Estado-Nación. Como consecuencia, el reconocimiento de la diversidad se convierte en un postulado político, en una reivindicación articulada por organizaciones y movimientos de minorías que lucha por ingresar al dominio público hegemónico, supuestamente homogéneo, de las sociedades occidentales. Por lo tanto, dice él, no se debe concebir la diversidad como una suma mecánica de diferencias, sino como un enfoque multidimensional y de múltiples perspectivas para el estudio de las identidades, de los marcadores de identidad y de las prácticas discriminatorias. En consecuencia, lo que constituirá el principal objeto de enfoque de la diversidad no es la esencia en un discurso identitario dado, sino en las intersecciones entre los discursos y las prácticas diversas y contradictorias. Entonces, convienen los distintos autores, ¿cierto?, que la interculturalidad es este concepto polisémico. Entonces, también podríamos decir que la interculturalidad es un espacio de debate, puesto que aún no existe consenso respecto de su alcance y sus traducciones en el mundo social, educativo y cultural. Se instala en Chile transportado con ciertas traducciones, cargas semánticas y prácticas desde Europa y Latinoamérica, quedando muchas veces atrapados y tematizados en diversidades culturales, étnicas, pueblos originarios, en fin. El desafío es abrir el concepto a otros campos sociales o a otros grupos sociales que pugnan hoy día por reconocimiento, tales como las minorías interculturales, socioeconómicas, cuyos fundamentos son la desigualdad y la falta de oportunidades. La recuperación conceptual de la interculturalidad requiere repensarse desde otros lugares sociales, culturales y educativos que convoque efectivamente acercamientos de los actores
para construir significaciones de interculturalidad en clave de diálogo intercultural, considerando los diagnósticos que originan estas desigualdades. Esta precisión permitiría explicar de mejor manera y enfrentar desde los discursos y prácticas los nuevos escenarios y los nuevos sujetos y sujetas que transitan por el mundo para procurar el convivir, considerando la otredad para fundar otro tipo de relaciones. Entonces, plantear la interculturalidad como proyecto ético, social y político significa comprender las culturas como entidades vivas, dinamizadoras de posibilidades, donde el reconocimiento y el respeto es el piso mínimo para la construcción de diálogos y que opera efectivamente desde lo contracultural, toda vez que se configura a través de la comprensión de lo inconmensurable. En otro sentido, y empujando el concepto de interculturalidad, quisiera realizar algunas reflexiones respecto de la educación intercultural. Y en ese sentido, me permito partir con la situación y la crisis que estamos viviendo como humanidad, como decía recién, como sociedad y como país. Hoy la crisis, no solo la crisis de la pandemia, ¿cierto? No solo ha sido una crisis sanitaria, ha sido una crisis social profunda, no solo por lo evidente, la enfermedad, la muerte, pérdidas de empleo o precariedad de este, sino porque ha dejado al descubierto las profundas desigualdades radicales que existen en nuestro país, a nivel de vivienda, salud, seguridad social, educación, violencia estructural, de género, entre otras tantas. Ha visibilizado de manera más radical lo que estaba silenciado y que hoy grita desgarradamente con el dolor del hambre, la desesperación, tanto de chilenas, chilenos como de personas migrantes que al estar en un país extraño, éstas se radicalizan. Uno de los ámbitos afectados profundamente es la educación, que es un sector tironeado por políticas públicas que no están situadas en el desarrollo, sino que enfatizan el progreso desde una visión neoliberal de reproducción. Situar el desarrollo significa necesariamente colocar al centro al ser humano, el bien común, la felicidad como un imperativo ético. Entonces, las políticas deben estar al servicio de que este desarrollo, para que este desarrollo sea posible. Entonces, podríamos decir que la educación es un campo de conflicto que opera desde arriba con tecnócratas que levantan políticas públicas generales, descontextualizadas, con recortes curriculares estandarizados, que ha extraído, lamentablemente, asignaturas tales como la filosofía y la historia, dos pilares sustantivos para pensar, problematizar y comprender, sacralizando asignaturas unas por sobre otras, como es el arte y la música. Es así que se ha normalizado la educación estandarizada que responde, en el caso del sistema escolar, a las pruebas CIMSE, PISA, TIMSS, entre otros, intentando igualar los resultados de otras latitudes, culturas y condiciones, dejando, por tanto, excluidos y excluidas a las sujetas, sujetos educativos que quedan contrañidos, forzados a lo contenidista y academicista. El resultado es una educación minimizada y jibarizada por sobre la construcción de saberes, relaciones humanas, descubrimientos que operan por modelaje, que excede el contenido y se centra en las personas. Aprovecho esta plataforma para agradecer profundamente a todas y a todos los profesores de profesión y de vocación que han estado a las alturas de las circunstancias, apoyando no solo el proceso académico curricular de las y los estudiantes y sus familias, sino que han excedido con creces sus funciones, yendo a las casas para entregar los insumos a niñas y a niños y jóvenes, sin acceso a la tecnología, han acompañado afectivamente y salido de sus casas a compartir alimento, una palabra y un libro. Bueno, gracias por eso. Dicho esto, señalo que la interculturalidad como proyecto político y social necesita de un andamiaje mancomunado de voluntades institucionales, sociales, políticas y educativas,
Es por este motivo que en las últimas décadas se ha levantado la dimensión de la educación intercultural, que surge como un interés y una aspiración de hacer dialogar las diversas culturas que se encuentran dentro de una misma sociedad. De allí que en el contexto educativo se ha denominado educación intercultural una tendencia, como dije, reformadora en la práctica educativa que trata de responder a la diversidad cultural en estas sociedades, entendiendo que la diversidad es lo normal y que debe desplegarse el ejercicio de equidad como un imperativo de todo educador y educadora. Como plantea la UNESCO, cito, en este enfoque se desea preparar a los y las estudiantes a vivir en una sociedad donde la diversidad cultural sea reconocida como legítima y donde las diferencias culturales se consideren una riqueza común y no un factor de división. Entonces podríamos decir que la educación intercultural se constituye en una educación para y con justicia social, que propicia el reconocimiento de la persona, la igualdad de oportunidades y el ejercicio de diálogo, de tolerancia activa en un marco de valores democráticos. Esto permite aprender holísticamente a través del intercambio de culturas diversas, en donde las diferencias se constituyen en un punto de partida para la promoción del pluralismo cultural. También se encamina a construir habilidades y actitudes promotoras de relaciones humanas de consideración y comprensión de otras culturas, lo que permite ampliar las miradas y realizar otras traducciones para incorporar e incrementar los elementos comunicacionales necesarios en la construcción de sociedades más plurales. Entonces, incorporar la categoría intercultural como componente fundamental de la educación requiere que se admita la diversidad cultural con perspectiva de justicia, respeto y equidad social. Este enfoque tiene condición de base que todos los actores y sectores, independiente de su procedencia social, cultural, política, religiosa, entre otras, además tienen el derecho y el deber de desplegarse desde sus singularidades. Por su parte, es evidente que la práctica efectiva de una educación intercultural alcance logros de reciprocidad y desarrollo y garantía de derechos económicos, sociales y culturales en las sociedades diversas. Esta es una tarea inconclusa, sin embargo, se han dado algunos pasos incipientes, ¿no? Tal como indica Gunther Diez, no puede haber un reconocimiento armónico de la educación mientras estructuralmente se vive en condiciones sumamente asimétricas y desiguales. Al respecto, en Chile, la educación intercultural encuentra dificultades, muchas, más de las que quisiéramos. Tal como plantea María Catrileo, ella dice que en el desconocimiento del valor de las culturas originarias en diversos sectores de nuestro país se han cometido muchos errores de discriminación, segregación, asimilación. Esto ha provocado situaciones, como dije, de estereotipos negativos que siguen vigentes en el presente, aunque una educación intercultural puede mejorar esta realidad a través del tiempo. El Estado estableció relaciones interétnicas con las comunidades indígenas, lo que originó una situación multicultural, ya que históricamente, como sabemos, se había impuesto, ¿cierto?, una relación impulsada de escolarización donde la cultura, los saberes educativos no se consideraron los saberes ancestrales indígenas, sino que la construcción fue desde arriba y desde afuera. Estas aproximaciones asimilacionistas refieren a currículos incompletos, de tal modo que las y los estudiantes, tanto migrantes, pueblos originarios, sectores sociales desfavorecidos, es decir, los que no son herederos y herederas, y también otros sectores, aprenden desde la cultura receptora, su lengua, su símbolo, borrando la propia. Por tanto, la institución educativa actúa como agencia de asimilación metódica, por un lado, y de diferenciación negativa, por otro, un filtro discriminatorio pretendidamente neutro, como nos plantea Galino, 1992.
También existe una visión segregacionista cuya pretensión es marginar, arrinconar, silenciar, invisibilizar, generando acciones educativas solo para grupos de minorías particulares, sean estas étnicas, socioeconómicas, raciales, etc., para separar y ofrecer programas de estudios con menor prestigio. De esta manera, la educación intercultural implica necesariamente una reorganización curricular, sobre todo si se tiene en cuenta que los currículos oficiales han sido diseñados a partir de intereses, experiencias y elementos culturales de los grupos hegemónicos. Por tanto, es necesario transitar desde un enfoque aditivo hacia un enfoque sociocrítico. Esto porque el primero propone un currículum de programas parciales de actuación que incorpora tematizadamente algunos contenidos culturales y étnicos sin considerar todas las dimensiones que es posible desplegar en un currículum integral, mientras que el currículum sociocrítico cuestiona el sistema imperante y el recorte arbitrario de lo que se debe aprender al desconocer el contexto, la historia y la experiencia de los territorios y la forma en que estos se habitan. Lo que propone es que desde ese lugar social, cultural y experiencial se levanten estrategias o formas implementadas para incluir la diversidad cultural en el currículum, siendo el eje principal la convivencia entre culturas, es decir, el despliegue de los aspectos actitudinales, valores y éticos que deben estar presentes en todo currículum educativo intercultural. Lo siguiente será la consideración de todas las voces para definir temas, lecturas y unidades que representan todos los círculos que participan del aula o proponer un currículum a partir de los puntos de vista, experiencia y necesidades de los grupos que constituyen el espacio educativo. Es por esto que configurar el campo de la educación intercultural como un espacio de construcción de nuevas prácticas pedagógicas, de reflexión teóricas y políticas, además de experimentar estrategias para el fortalecimiento cultural. En este sentido, propiciar una educación intercultural es de especial relevancia para superar, según Gunter Diez, el trato diferencial, ya sea asimilador, integrador o segregador, suministrado por un sistema oficial de educación nacionalizado y enfocado en determinados y supuestos grupos de minorías en una parte integral de la política de identidad del Estado-Nación. La preocupación de la otredad es simultáneamente producto y productor de identidad. Esto debe ser trabajado prontamente, es una urgencia que esto suceda. Para ir finalizando, decir que la interculturalidad como fenómeno cultural está atravesado por ausencias de políticas de Estado, políticas económicas y prácticas culturales invisibilizadas. Lo anterior, lamentablemente, muchas veces secuestrado de un conocimiento erudito, sin considerar necesariamente a las sujetas, sujetos, colectivos, pueblos y sus voces. Es necesario en este contexto hacer alusión a la inclusión, y no desde una inclusión hegemónica de políticas que excluye por marcas socioeconómicas o por acciones afirmativas o compensatorias para indemnizar de algún modo aquello que el sistema no corrige, sino que la inclusión de pertenecer, ser parte, tal como plantea Santos de Sousa, la inclusión por apropiación, es decir, la reconstrucción de la propia inclusión donde entran otros grupos, otras conversaciones, otros acuerdos, otras visiones de mundo y otros lenguajes. Hoy se ha empujado el conocimiento y la interculturalidad, como decíamos, concepto polifónico tan difícil de asir y definir, ha transitado hacia otros campos semánticos y se han visibilizado otras otredades desde la lógica de las diversidades culturales. Además, dicho esto, es necesario mencionar la importancia de interculturalizar los espacios educativos. Hago alusión al concepto de hermenéutica diatópica como un camino para interculturalizar los espacios sociales y educativos, es decir,
leer y traducir desde distintos lugares culturales una cultura que se nos presenta inconmensurable. Esta aparece como una alternativa epistémica, política y metodológica auténtica para enfrentar las consecuencias de los sistemas neoliberales e implica el estudio de la diversidad para descubrir y amplificar la conciencia de incomplitud recíproca y equitativa, siendo el diálogo un mediador de estos esfuerzos culturales decoloniales por un soporte ético de reconocimiento y respeto. Esta colonialidad de las relaciones sociales debe ser reemplazada por la interculturalidad decolonial, con lenguajes, identidades abiertas, currículum, discursos académicos y prácticas situadas, miradas y traducidas desde el sur. La pregunta que dejo abierta es: ¿qué pasaría si invirtiéramos el mapa y miráramos efectivamente desde el sur, desde nuestra propia cultura? Muchas gracias. Muchas gracias, Sonia. Queremos agradecer tu presentación y vamos a darle paso ahora a nuestra siguiente ponente, que es la doctora Victoria Gálvez Méndez, a quien le damos la bienvenida a este conversatorio. La doctora Victoria es profesora de Filosofía de la Universidad de Concepción, es doctora en Currículo, Profesorado e Instituciones Educativas de la Universidad de Granada, España. Es doctoranda en Estudios Interdisciplinares de Género de la Universidad de Huelva. Posee un máster internacional en Estudios de Género y Políticas de Igualdad y es diplomada internacional superior en Bioética. Actualmente se desempeña como directora ejecutiva del Observatorio Sociedad y Género y es docente de la Universidad Andrés Bello y la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Su reflexión se denomina Interculturalidad y Género y le damos nuevamente la bienvenida a Victoria con su reflexión. Querido Rodrigo, muchas gracias. Muy buenas tardes a todas, a todos y a quienes nos acompañan gentilmente, que han hecho un alto en su cotidianidad para estar con nosotros en este espacio. Agradecida también por la presentación de Sonia, que me antecede, muy interesante, muy sólida. Y quiero avanzar aquí, ahí sí. Lo cierto es que la propuesta de esta conversación, de este encuentro, ¿cierto?, en las diversas subjetividades que nos reúnen, y la idea es que podamos reflexionar en conjunto frente a los elementos que Sonia nos planteaba y de qué modo también en este contexto, ¿cierto?, de la interculturalidad como un proyecto ético político en acción, está presente también el tema de género y de qué manera entonces esta interculturalidad, ¿cierto?, estos procesos de diálogos profundos entre las culturas también implican procesos permanentes de comunicación. Sabemos que un proyecto remite a futuro, ¿cierto? Lo que yace en el aquí y en el ahora es que de algún modo condiciona las formas en que nos relacionamos, las formas en que entendemos la realidad, las lecturas que hacemos, los modos en que traducimos, ¿cierto?, de alguna manera los lenguajes y las posibilidades de encuentro. Desde la complejidad, por ejemplo, de los contextos actuales, si uno lee desde la complejidad aquellos fenómenos y los sujetos, cómo habitamos estos espacios, esta complejidad, en realidad, a partir del siglo pasado que se viene debatiendo, ¿cierto?, una mirada distinta hacia el mundo. Implica no solo, el mundo no es complejo desde hoy, digamos, lo ha sido siempre. Hoy día hay una posibilidad de verlo desde este paradigma que nos invita a entender que no hay fenómenos aislados, que los espacios que habitamos, las formas en que nos relacionamos, nuestros códigos para hacernos entender, tienen que ver con herencias culturales profundas que han estado expresándose a través de la academia, los sistemas educativos, de las formas en que organizamos el saber.
Y estos fenómenos que están interrelacionados nos da cuenta que en nuestro país y en América Latina y en muchos espacios, lo que existe de facto, de hecho, es un pluriculturalismo, la coexistencia de formas de pensar o comunidades o temáticas a veces que son el eje motor de los intereses de muchos grupos sociales. La interculturalidad sigue siendo un proyecto, está vivo, es un anhelo. La semana pasada tuvimos una oportunidad histórica de conocer una experiencia, ¿cierto?, de un pueblo que es capaz de mantenerse en el tiempo y haber logrado posicionarse y tener una voz capaz de leer el mundo y hacerse entender desde esa perspectiva. Acá, sin duda, tenemos una ineludible reflexión que hacer respecto de las herencias que tenemos en materia educativa, en términos de una modernidad, ¿cierto?, que ha sido cuestionada, ya sea como una postura filosófica o como un elemento de desarrollo. Se asocia a veces esta modernidad, pero lo que hemos heredado es un orden capitalista y evidentemente con sus consecuencias, que Sonia las mencionaba algunas, ¿cierto?, y tiene consecuencias en las colectividades, en los pueblos, en las formas de leer el mundo, en la forma de leerse a sí mismo, de comprenderse y de pensar que si los lugares que habitamos, ¿cierto?, son también una construcción nuestra o son condicionamientos. De allí que estos fenómenos de cosificación humana que conllevan y se entrelazan, ¿cierto?, en distintas expresiones, incluso la educación, ¿cierto?, en determinados momentos de nuestra historia ha tenido ciertos acercamientos a pensar al ser humano en forma integral y luego aparecen elementos de construcción política que hacen volver a los sujetos sobre una individualidad heredada que de algún modo compromete a estas visiones de mundo. La mantención de ciertos imaginarios atávicos de la cultura, ¿cierto?, y que a veces son reproducidos en la academia. Esta idea de que hay personas o segmentos de la sociedad que deben tener privilegios. El esencialismo respecto del ser humano, cuando hablamos de la mujer o el comportamiento del hombre, formas reductoras de alguna manera que pretenden cosificar la vida. Y lamentablemente por este modelo, este sistema de organización social de la economía y los contextos, ¿cierto?, propician de alguna forma que en la academia se reproduzcan y a veces con poca reflexión incluso, ¿ya? La dimensión ética, de alguna manera, recordemos que la ética tiene cierta pretensión de universalidad, ha habido acuerdos, convenciones. Si por un lado es una disciplina de la filosofía y trabaja con ciertas abstracciones, de algún modo ha ido instalando una mirada de una ética colectiva. Ya Edgar Morin nos habla de la antropoética, de esta ética que radica en el ser humano y que es capaz de pensar en conciencia las formas, buscar, ¿cierto?, en los colectivos, formas de visibilizar sus derechos. De ahí que esta dimensión ética, podríamos decir, desde la interculturalidad pretende una mirada transfronteriza, y transfronteriza en los derechos. Eso no significa que cada comunidad pierda identidad, pierda sus formas fundamentales de existencia, sino que tiene que ver con la posibilidad de ser críticas y críticos, ¿cierto?, para poder superar la monoculturalidad, ya sea en el currículo, en las perspectivas de lectura de la realidad, que de algún modo constriñen al ser humano y lo reduce a ciertas visiones decimonónicas de comprensión de lo humano, ¿cierto? La construcción de una noción de sujeto implica, desde las crisis de la razón, haber avanzado de alguna manera a postular
a una unidad dialéctica al ser humano. Y eso significa que ese rasgo dialéctico es que convive entre la razón y la emoción. Si revisamos un poco los temas que han estado presentes en los sistemas educativos nuestros, encontramos ciertos rasgos de invisibilización de estos dos aspectos. Si recordamos que por el año 1996 aproximadamente se hace una gran reunión, ¿cierto?, en el mundo para poder abordar los temas de la educación. Nace ahí el informe Delors. Jacques Delors conduce este encuentro y llegan a ciertas conclusiones, ciertas orientaciones muy valiosas para hablar que la educación tendría 4 pilares fundamentales. Uno en el plano cognitivo, el aprender a hacer, el aprender a resolver, digamos, en términos de aprender a operar en un mundo concreto real que habitamos, aprender a reflexionar. Y hay una dimensión que es el aprender a ser, es decir, que compromete nociones valóricas, axiológicas, y que nuestro sistema educativo ha mantenido quizás exacerbada la posibilidad de la dimensión cognitiva como única posibilidad, ¿cierto?, que tenemos los sujetos de vivir nuestras propias historias y la historia de las comunidades. Y eso significa de alguna manera cerrar las posibilidades, levantar muros, fronteras en las instituciones educativas con respecto a la vida social, a la vida donde se construye la vida, esa vida cotidiana, donde están las memorias sueltas probablemente, pero que de algún modo construye también y posibilita esta noción de un sujeto que puede incorporar estos elementos emocionales, los que fueron adjudicados, ¿cierto?, a la debilidad de las mujeres en determinada época de la historia, y que luego, producto de condiciones contextuales, históricas, materiales, generan un cambio, una mentalidad que cuestiona ese racionalismo puro y llega a construir esta idea de reconocimiento de la subjetividad humana y de su razón. Estos rasgos, sin duda, hace que pensemos, bueno, si estas herencias que hemos tenido, que las hemos ido consolidando a través, ¿cierto?, de estos imaginarios atávicos, donde suponemos o se ha intentado instalar esta idea hegemónica, ¿cierto?, que los seres humanos deben tener divisiones de clase, deben estar divididos por su color de piel, por su capacidad de acceso al mundo del consumo, etc. Es necesario pensar entonces estas estructuras sobre las cuales tenemos los sistemas educativos, las instituciones, ¿cierto? Y podemos de algún modo convenir que el modelo de economía condiciona los comportamientos de los seres humanos, su lenguaje, su forma de organización, que se le ha llamado neoliberalismo como una sutileza al capitalismo, ¿no?, que en el fondo implica que la concentración de la riqueza está en manos de unos pocos y la gran mayoría vende su fuerza de trabajo. Este monopolio de la homogenización humana, sin duda, se hizo sentir algunos años cuando aparecieron algunos precursores de ciertas ideas que podrían considerarse algo peregrinas, pero algún impacto tuvieron. De hablar del fin de la historia, que se acabaron las utopías, ¿ya?, la fatalidad del neoliberalismo, del que habla un autor colombiano muy valioso, él, cuando dice que de alguna manera se transmite esta idea, esta forma de leer la realidad de que no hay posibilidad de la transformación. Y es cuando el ser humano ha asumido solo desde un aspecto sesgado, obviamente aparece estas visiones de mundo cerrada, con sociedades cerradas, con democracia representativa, y nos hace pensar que estamos llegando a la cúspide, digamos, de la participación civilizatoria. Entonces nos cuesta imaginar, de algún modo,
que la fatalidad del neoliberalismo se va a cumplir, como la moira de los griegos, ¿ya? Y que no hay posibilidad de imaginar siquiera un mundo distinto. Y estos sujetos homogenizados, en el fondo, que también son parte de una visión muy patriarcal, porque se requiere, para mantener esa estructura y para mantener este deseo, ¿cierto?, de permanecer en el consumo de las ideas también, nos hace entonces, se hace sentir desde distintas perspectivas. Y una de las expresiones es esta idea de un pater enorme que controla las vidas, ¿ya? Y de algún modo a las comunidades y las formas de existencia política. En términos de hablar de las dimensiones políticas, hay muchos elementos y podría haber traído a lo mejor algunas referencias de gente mucho más lúcida que yo que ha escrito, pero me parece que podemos pensar como colectivo respecto de la distribución de la riqueza. Eso es político. Cuando a veces se nos hace ver que la academia o la vida educativa debiera estar despolitizada por un elemento, considerada casi la política como un elemento demoníaco. Recuerden que cada vez que demonizamos a una otra, a un otro, de alguna forma nos atribuimos divinidad. Y esas visiones de mundo un tanto míticas a veces tienen un impacto profundo y se instalan como discurso. La institucionalidad tiene esa particularidad de hacer un discurso, pero lo que se instituye es en el fondo lo que se hace en la praxis, lo que es posible visibilizar. De allí que la institucionalidad a veces va a la saga de los movimientos sociales, de la presentación de los seres vivos, de las demandas de mujeres, de los campesinos, de los obreros, ¿cierto?, de distintos movimientos, sobre todo en educación. Esta educación, y creo que Sonia algo mencionaba también, la educación es un escenario de disputa, es un escenario muy ideológico. No existe neutralidad en ninguna acción humana, ¿ya? Hay una carga, un patrón axiológico en algunos grupos, hay una carga profunda de estimaciones, de valoraciones, de lecturas, de reinterpretaciones o de significaciones. De allí que la educación se disputa qué persona formar. Y de alguna manera hay ciertos consensos que pueden ser explícitos o implícitos, ¿cierto?, para decidir qué tipo de personas queremos formar a través de nuestro sistema educativo, en todos sus niveles. Estoy hablando de la educación formal. Y es que el algo se presenta estructurado, ¿cierto?, como superior o inferior, no es resultado de prácticas extrasociales, sino que tiene que ver con la posibilidad y la capacidad instituyente de los sujetos y sujetas que habitamos un espacio, un territorio, un país, una comunidad. De allí que esa capacidad instituyente, que en este sentido están los movimientos sociales, recordemos los movimientos feministas, las mujeres, el estallido social, como se le ha llamado, que no era local. Resulta que en muchos países del mundo empieza a emerger esta idea de identidad, de búsqueda de identidades, de encontrarse con una estructura capaz de dar satisfacción a la vida de las personas. Y esa capacidad instituyente también es política, organizar la autodeterminación de los pueblos, las tolerancias que pueden haber a la opresión de los mismos, ¿cierto? Y las relaciones de poder empiezan a ser un foco de interés, empieza a resurgir. La historia es devenir, la historia no es estática, la historia siempre se mueve. Y a veces se mueve en este péndulo, no siempre hacia aquello que humaniza, también se mueve hacia elementos deshumanizadores, sobre todo con el capitalismo irracional que avanza en el mundo y que hoy día, o en los últimos tiempos, empieza a tener fisuras, porque es un modelo que de alguna manera
abre la posibilidad a que hayan grupos, personas conscientes, pensando y viendo que existen otras formas de organización. Por tanto, el género en este contexto ha aparecido a veces como un recurso político, como una forma de programa a veces, políticos, y es lo que hace que mucha gente no sienta a veces identidad con la búsqueda de identidades, o que haya visto demonizado el concepto, como un sacerdote en Chile se encargaba de decir que en la medida que las mujeres hiciéramos uso de nuestros derechos y saliéramos a la vida del trabajo, generábamos hijos delincuentes. Bueno, son visiones de mundo bastante delirantes, pero a veces tienen un impacto, ¿cierto?, en colectivos para hacer creer que cuando hablamos de género estamos hablando de las mujeres o estamos hablando de reivindicaciones feministas. Lo cierto es que el género es una categoría, es polisémico, podemos definirlo, pero también ha significado de alguna manera el acercamiento progresivo a que las formas instituidas de pensamiento puedan estremecerse cuando podemos ingresar en la educación, en la academia, estos temas que también dicen relación con la interculturalidad. Y cuando debatimos sobre el cuerpo, sobre las necesidades, ¿cierto?, de tomar decisiones sobre las sexualidades, sabemos que nuestro sistema educativo tiene poco acercamiento a la educación sexual. Y volvemos al tema de la complejidad, ninguno de estos temas es aislado de otro, no son parciales. Todos los fenómenos son multicausales y multifactales. Por tanto, si sesgamos en la formación a 2 o 3 conceptos, ¿cierto?, o ciertos eslogan de cambio, es imposible que se produzcan los cambios. Nos hace nuevamente estar en un territorio, digamos, de la fantasía de que algo se modifica. Pero el cambio es lo único permanente, es lo interesante, la historia lo ha demostrado, digamos, este no es un engendro, una idea mía, ¿no? Por eso podemos hablar del género situado. Y podríamos decir, bueno, ¿qué género? Para algunos es una categoría, para otros es la performatividad de cómo nos expresamos en la sociedad, los roles que nos dan. Y esta polisemia, de alguna forma, ha ido también generando debates en muchos ámbitos, pero no son los ámbitos teóricos, academicistas. Recordemos que los temas de género llegan muy posterior a la academia de lo que han sido realmente revelados e interpretados por muchas mujeres, hombres, que les ha preocupado, digamos, y que han cuestionado las herencias del poder, que se han cuestionado los supuestos en los cuales las ciencias en su historia se han apoyado para poder excluir, ya sea a las mujeres, a los hombres, con una visión de cambio, de transformación. Podríamos decir que es una categoría sociocultural que se refiere, por un lado, a los roles de la diversidad humana, ya sean hombres o mujeres, ¿cierto?, y cómo se desempeñan en la sociedad. Y estas configuraciones culturales son situadas, y obviamente no reviste ninguna originalidad, lo que digo, ¿no? Es situado porque las formas de percibir y de construir identidades tiene que ver con la cultura, con los lugares que se habita, ¿cierto? Y hoy día encontramos que tanto los feminismos, las teorías, como el feminismo activista o las masculinidades disidentes, son consecuencia de esta rebelión, ¿cierto?, para desnaturalizar las relaciones de poder. Y que cuando se habla de los feminismos, de las masculinidades, de la migración, de las visiones de conciencia, de transformación, lo que están planteando es desmantelar los cimientos en los cuales
se sitúa el poder, ¿cierto? Una cosa simple es reflexionar cuando hablamos de autoridad. Generalmente nos referimos a autoridad a alguien que ejerce poder sobre los otros. Si uno quisiera escarbar más, ¿cierto?, no solo en la polisemia del concepto, sino que en las connotaciones, la autoridad es la capacidad de hacer crecer a los demás, ¿ya? Es decir, se transforma en autoridad un sujeto, una sujeta, que es capaz de tener un haber cultural y no solo un capital cultural, una consecuencia ética en su vida. Y que cuando vemos el ejercicio de poder desmedido, digamos, de opresión, de sometimiento, es una patología de la autoridad. Ya estamos hablando de autoritarismo. Por eso sabemos, ¿cierto?, que si bien estas son configuraciones culturales situadas, tampoco es posible relativizarlo todo al punto de decir, bueno, es su cultura, así que no importa que mutile los genitales femeninos, o que su cultura ya golpean a las mujeres. Esas categorías de relativización que sirven de alguna manera o que interpelan a las ciencias sociales en el mundo social, la vida, deben ser cuestionadas también. De allí entonces que estas perspectivas críticas yo situaría a los feminismos y a las masculinidades disidentes más que teoría o ideologías de género, porque esa es otra forma también de quitarle brillo a una forma de pensamiento transformadora, ponerle ciertas etiquetas. Lo cierto es que estas perspectivas críticas separan de alguna forma a veces lo que acontece, o sea, perdón, no separan lo que acontece en el mundo social y el mundo teórico academicista. Es producto de ese intercambio para transitar a los debates de cómo transformar estas sociedades de subordinación en sociedades participativas, y participar significa tomar decisiones. O sea, tenemos ahí una aparente aporía como sin salida, pero sin embargo la historia ha demostrado que la organización de las comunidades, los pueblos han generado cambios, ¿ya? No siempre el mundo fue feudal, transitó hacia un capitalismo, a una sociedad industrial, se tendió a visibilizar algo más el pensamiento humano a través de Descartes con su supuesta, ¿cierto?, en escena de esta posibilidad de utilizar el método, pero darle un sitio a la razón. Y por supuesto ha habido otros avances civilizatorios profundos. No solo somos seres racionales o animales racionales, que maravilloso era el concepto, digamos, para Darwin, pero ha pasado algo durante este tiempo que nos permite entonces situarnos en esta visibilidad de un sujeto de emocionalidad y racionalidad implicadas mutuamente, y no son los binarismos, ¿cierto?, o las oposiciones modernistas, sino que es entender que una relación dialéctica siempre genera transformaciones. Nuestras propias vidas personales son dialécticas, nuestra historia, nuestras contradicciones, subjetividades, el entorno, el impacto de operar en un mundo real y concreto, etc., va generando síntesis sucesivas. Del mismo modo, si uno lo ve puramente teórico, emoción y razón, se implican al punto de ir generando síntesis sucesivas y permanentes, y eso es devenir, eso es movimiento. Por tanto, que alguien quisiera detener la historia, es imposible. De allí que al tener conciencia de las herencias, ¿cierto?, podemos decir que tratamos de abrir espacios y construcciones en soportes de desigualdad, ¿ya? Y eso es lo que hace a veces tan complejo el que se incorpore visiones nuevas de mundo, ¿cierto? Sabemos que la resistencia a aprender es porque se genera a la base de la conciencia un miedo básico, que es miedo a perder la certeza, lo que me da certeza. Y por otro lado, si pierdo la certeza, me voy a sentir vulnerable. Por tanto, surgen las resistencias en un sujeto, pero también surgen esas resistencias a cambiar en colectivos, en pueblos enteros, sobre todo cuando a la base está el interés
por la acumulación de la riqueza, esas resistencias llegan a la opresión, al maltrato, ¿cierto? A cosificar a los humanos y situarlos como productores o reproductores, ¿cierto? En materia laboral, en el mundo social. De allí que esta posibilidad de transitar a diálogos profundos, horizontales, en las culturas, con los feminismos, con las formas de existencia, tiene que ver con la desarticulación de alguna forma de los nudos que condicionan, es decir, la construcción de las clases sociales. Ya no puede haber algo más obsoleto desde el punto de vista del desarrollo de la historia que situar a los sujetos en clase. Las herencias que tenemos en el lenguaje, en educación, donde todavía existe la separación de humanista y científico, como si opusiéramos una arveja a una casa, y son elementos de naturaleza diferentes y que son lenguajes heredados, pero los naturalizamos hasta el punto de que mucha gente piensa que ciencia es la experiencia de un laboratorio solamente, ¿ya? Sin entender que la ciencia es un conocimiento mucho más extendido, que no es de seres privilegiados, ¿cierto? Y por eso podemos decir que el conocimiento humano nos permite entonces entender que artes y ciencias son formas de aproximación a la realidad. Y en esas formas de aproximación cabe toda la diversidad humana. Por tanto, pensar desde una perspectiva crítica, tanto el género, el tránsito hacia la interculturalidad, hacia el reconocimiento de formas diversas de pensamiento y de existencia, es pensar no solo en la relación que establecemos los seres sociales, sino que lo que subyace. Y ese basamento, esa estructura de condicionamientos obviamente toca a las identidades de género, a las diversidades sexuales, a los intereses particulares de colectivos, ¿cierto? Por tanto, es casi como un deber histórico hacer visible la violencia estructural. Yo diría que no se puede pretender enseñar sin mirar el mundo, reinterpretarlo, al menos cuestionarlo, digamos, que hemos heredado. Y esa violencia estructural proviene de los modelos que habitamos hoy día. Estos modelos donde la distribución desigual de la riqueza genera todo tipo de violencia, desde la física, explícita, psicológica, etcétera, hasta aquella acuñada por Bourdieu y Claude Passeron, ¿cierto?, cuando hablan de la violencia simbólica, y que está mucho más extendida, sobre todo en las instituciones, muy extendida, menos visible, pero altamente impactante en la subjetividad humana. El uso de los eufemismos para referirnos, el gobierno militar, no ha habido gobierno militar en Chile, hubo un golpe de Estado, ¿ya? Entonces, a veces le tememos a hablar de aquellos elementos que hacen la construcción auténtica o inauténtica de la relación. Por tanto, esos esencialismos que de pronto se reproducen en los espacios educativos, sin duda tiene una tremenda expresión, ¿ya? Y esa expresión es que la subordinación es un valor, ¿ya? Generalmente enseñamos de pequeños y pequeñas, nuestras hijas, niños, reproducimos el valor de la obediencia. La obediencia siempre es el sometimiento, el sojuzgamiento, el subyugar a un otro. Aunque tenga yo las mejores intenciones, cuando intento que me obedezcan, estoy anticipando que mis deseos, mi expectativa de la vida, mis propias prescripciones, como diría Freire, ¿cierto?, las instalo en los otros sujetos. De allí que podemos oponer a esta visión de mundo de colonialista, segregacionista, dependiente cultural y económicamente a veces, la idea de la conciencia. La conciencia
siempre va a ser una amplitud de miradas, de lectura, incluso va a tener este rasgo de las ciencias, ¿no? La capacidad de ser autocorrectiva, de aprender. En el ámbito que estamos ahora, en el ámbito o académico, conversando, ¿cierto? Su eje es la convicción. En el plano de la política, en el plano del boxeo está el vencer, en el deporte. Ya en el plano, estoy hablando de la política partidista, se trata de vencer al adversario. Cuando estamos en este plano de hacer visible la violencia estructural, estamos en el plano de la convicción. Y esa convicción implica un lenguaje inclusivo y acciones inclusivas, de sororidad entre las mujeres, fraternidad, o como queramos llamarle, ciertos códigos que se han ido introduciendo cada vez más en nuestros lenguajes que son vivos. Las mujeres, por su parte, somos portadoras de derechos, y lo conversábamos con unas queridas amigas, directoras de orquesta de Chile, sobre este tema, cuando hablábamos, ¿cierto?, sobre ser portadoras de derechos y portadores, ¿cierto? Pero a veces tenemos poca posibilidad incluso de acercarnos en conciencia de que ese ejercicio del derecho es un derecho. Por tanto, si uno quisiera hablar, y no para no caer solo en descripciones conceptuales, hay acciones que se producen en los microespacios. Quienes tenemos la pretensión de enseñar, porque es una pretensión, a veces creo que es una ilusión, ¿ya? La verdad es que tenemos diálogos que puedan resultar reflexivos, y esta acción en los microespacios implica acción, reflexión, transformación. De alguna manera, estos movimientos de síntesis sucesiva que permiten la visibilización de lo que acontece en el espacio público, en el espacio privado. Ahora, podemos preguntarnos cuán difícil es dialogar profundamente en dimensiones humanas si pensamos que tenemos un mundo jerarquizado y que a veces se naturaliza. Sin embargo, podemos ser desobedientes. Creo que esa es una tarea para poder pensarnos que tanto reproducimos cada una y cada uno de nosotros, ¿cierto? Hacemos uso de la reproducción. Quizás un proyecto ético-político, como se le ha dado el marco a este grupo de conversatorios, ¿cierto?, tenga que ver con la desestructuración de esos nudos de condicionamiento. Clases, etnias, educación, identidades diversas, la binariedad de género, ¿cierto?, la búsqueda de reconocimiento de todas las formas de alteridad. Creo que son elementos que no pueden estar ausentes de la formación de un currículum, del debate curricular. La dialogicidad y horizontal, recordemos, diálogo, camino a la razón, pero ese camino a la razón es imposible hacerlo desde niveles diferentes, desde la simetría del poder, ¿ya? No hay auténtico diálogo, diría Freire, entre el patrón y el peón. Lo que va a haber es sonidos, ruidos. Entonces, ¿cuándo estamos realmente dialogando? ¿Cuándo estamos encontrando camino a la razón? De allí que la oportunidad histórica que tienen los espacios educativos es transformar los saberes muertos, necrófilos, en saberes vivos, en sujetos en contacto con la realidad, en sus experiencias, en sus emociones, ¿ya? El trabajo versus el capital. Obviamente sigue pareciendo una premisa marxista, ¿ya? Obsoleta, algunos lo daban por obsoleto, sin embargo, hay un reconocimiento quizás en los movimientos sociales que no es posible que las relaciones de producción sigan exactamente como ahora, porque tendríamos muy poca vida como sociedad, como planeta, porque ya no tenemos ningún respeto por los espacios que habitamos, ¿cierto? Es más, se ha privatizado el aire, el agua, la salud, y se pretende a veces privatizar los cuerpos de las mujeres. Complicado temas. Entonces, las transformaciones, perdón si me he anticipado, las transformaciones tienen que ver con desocultar esas racionalidades subyacentes. El concepto de racionalidad visto muy freudiano, digamos, como de la justificación que le damos
a las acciones que tomamos. Y la subversión, aclaro ahí las posibilidades, subvertir, trastocar, dar vuelta, qué sé yo, son actos éticos políticos, o sea, subversión, que es contrario a la subordinación, ¿cierto? La posibilidad de cambio, de transformación, tiene que significar interpelarnos desde la subjetividad. ¿Cuánto avanzo yo en la reproducción? ¿O puedo abrir otros caminos? ¿Puedo trabajar sin eslogan, a lo mejor, y poder invitar a mis estudiantes, a los amigos, a la familia, a cuestionar qué ha pasado con la negación del ocio, digamos? El ocio visto como producción intelectual. Recuerden que el ocio no es la vaguedad, el deambular por el mundo sin sentido. El ocio es el pensar reflexivo, y cómo el negocio, es decir, la negación del ocio, ha pasado a tener más importancia que la vida suya y la mía, digamos. Llega a tener un lugar que termina por condicionar hasta las relaciones humanas, las formas en que nos relacionamos, los modos en que le atribuimos autoridad a quien realmente no la posee. Y en materia de salud, de educación, en materia de migración, tenemos la posibilidad de cuestionar profundamente por qué existe la negación del ocio. No es difícil darse cuenta que hemos heredado valores de eficiencia y eficacia desde la modernidad. Por tanto, la tarea es desdemonizar y desacralizar la palabra, digamos. Un ejemplo, el conflicto mapuche, como si fuera un hecho aislado que acontece a alguien en una región geográfica de Chile, allá hemos ido al sur, y el conflicto es de ellos. Y esa otredad no está incorporada. El intento de interculturalidad implica, como diría Terencio, el siglo II, todo lo humano me compete. Quizás todo lo humano que acontece aquí en este espacio de vida debiera ser de competencia nuestra, de la educación. La privatización de la vida, sin duda, en todos esos aspectos debiera hacernos pensar qué tipos de transformaciones necesitamos. O hacemos la opción de la reproducción, que a veces es cómoda también porque implica estar bien con harta gente, estar bien con muchos modelos operantes, o transformar, digamos. Y yo dejaría algunas aproximaciones, ¿cierto?, a las discusiones que puedan ser periféricas, radicales, como quieran ustedes. ¿De qué manera el currículum es aquella organización cultural de la cual hay técnicos que toman decisiones? Esto se aprende, esto no se aprende, digamos, ¿ya? Las demonizaciones propias para transformarse en seres divinos. ¿De qué manera en el currículum incluimos estas reflexiones? En las ciencias, en las artes. Puede haber diálogo interdisciplinar, de hecho lo hay. Uno de los elementos de la complejidad tiene que ver con esta recuperación, de que es posible dialogar entre disciplinas. Que además las disciplinas contemporáneas creo que tienen un acto de humildad profunda, asumen su insuficiencia para explicar el mundo. Entonces, si la física o la química, ninguna diría, solo nosotras sabemos qué es el mundo y sus derivados, del mismo modo los seres humanos podemos llevar a este escenario ideológico que es el espacio educativo para discutir sobre aquellos elementos. ¿Qué pasa en la vida social? ¿De qué manera se hace la vida? ¿Cómo la articula? ¿Ya? Y de qué manera entonces en los hechos se produce lo que podríamos hablar de justicia curricular. No hay ningún tema que podría estar excluido en la formación de personas, de profesionales, técnicos, etcétera, o de los jóvenes, niñas, la niñez. ¿Ya? La resignificación de los géneros, de que ese binarismo es también una arbitrariedad, y podríamos hablar mucho tiempo sobre las herencias que tenemos de estas posiciones, ¿cierto? Las antinomias que nos presentó la modernidad y que todavía la utilizamos. Todavía habla la academia del método científico, ¿ya? Y sabemos que no es así, hay miles de estrategias
metodológicas que nos aproximan a los objetos de conocimiento, y esos objetos también nosotros somos parte de ellos. Y por tanto, como se mencionaba, es imposible que haya neutralidad. Lo que hay es una tendencia a construir en la intersubjetividad acuerdos que nos permitan avanzar hacia formas de convivencia más humanizadoras y humanizantes. Por tanto, la erradicación de la violencia pasa también por la posibilidad de desarticular los pilares que sostienen la violencia estructural. Y, por supuesto, el reconocimiento y justicia distributiva a todos los vulnerabilizados, porque entre otros eufemismos que utilizamos decimos poblaciones vulnerables. La verdad es que la población entera es vulnerable en distintos aspectos. Y las precariedades, por supuesto, las comunidades precarizadas obviamente tienen más que hablar. De allí que el género siempre se asoció a quienes están en desmedro históricamente. Las mujeres siempre han tenido curiosidad por el conocimiento, mientras las mujeres en Europa estaban en una lucha reivindicativa, participativa, las mujeres en Chile estaban junto a los obreros, en los mineros, en el salar, ¿cierto?, por luchar por la comida, por la mantención de sus hogares, etc. Entonces, estas miradas eurocentristas hacen y también nos retan a mirar desde el sur, a mirar de qué manera Latinoamérica tiene una historia rica y un proyecto que podría ser muy profundo, muy sólido, pero tenemos que avanzar por lo menos en las comprensiones básicas y transitar hacia acciones básicas. Querido Rodrigo, espero no haberme excedido. Muchas gracias, Victoria, por paciencia y tiempo. Agradecerte a ti por la presentación tremendamente motivante, además, agradecer a Sonia por su presentación clarísima, y les queremos invitar también a, vamos a leer las preguntas que han llegado, los comentarios que se han hecho a través del chat. Las personas que quieren hacer sus preguntas la pueden hacer a través de ese medio, y recordarles además que es necesario poder responder la encuesta que está disponible también en el mismo medio. Si les parece, tanto a Sonia como a Victoria, les voy a leer las preguntas que están acá enviadas por las personas que están participando. Doris Gutiérrez pregunta: estimados, para la doctora Sonia, las siguientes preguntas. ¿Cómo se puede aplicar la hermenéutica diatópica en el diálogo intercultural? Y nos envía saludos, ¿sí? Mario Carvajal nos envía felicitaciones a las presentadoras. Andrea Varia nos pregunta: Sonia, gracias por la presentación. Cuando planteas subvertir el orden epistémico desde el sur, ¿cuáles serían las formas de transformación en el marco de la institucionalidad vigente y en el orden estructural en que el contexto de no entiendo ahí muy bien, no alcanzo a leer, nos encontramos? ¿Cuáles son las propuestas que orientan el cambio desde el sur? Y para Victoria, también agradezco su presentación. ¿Es posible pensar un proyecto constitucional intercultural? ¿Cómo se puede orientar una materialización de este proyecto? Ahí tenemos dos interesantísimas preguntas. Luego hay un comentario que dice: ¿cuál es la definición de feminismo? Aún estoy buscando la mía. Posteriormente, felicitaciones también por las tremendas charlas de la doctora. Norma Moreno dice: el encuentro nos presenta una tarea inmensa. Felicitaciones por las ponencias. También dice: agradecer a la doctora Victoria Gálvez por la claridad de su presentación. ¿Y cómo seguimos en un campo tan amplio? Pregunta Norma, ¿no? Ahí tenemos algunas preguntas necesarias de poder responder. No sé si pueden abrir sus cámaras, Victoria y Sonia. Sí, ¿mi cámara está abierta? No, Sonia, no te alcanzamos a ver. Yo la había abierto recién. Allí sí. Sí. Mira, plantear a Doris que cuando pensamos las instituciones, que no son solo un cúmulo de normas, de procedimientos, ¿cierto?, de reglamentos, ¿sí?, sino que lo que opera al interior de las instituciones son personas que están interactuando,
que las instituciones en sus organizaciones son entidades vivas, son como territorios habitados, ¿no? Son territorios dinámicos. Entonces, en ese sentido, cuando se plantea leer desde distintos lugares culturales, estamos entendiendo que las instituciones hacen un cambio profundo respecto de sus propósitos, respecto de sus acciones y de sus relaciones. Por ejemplo, en el caso de las instituciones de educación superior, que yo diría que por definición, ¿cierto? Por un lado, consideran este cúmulo, ¿cierto? Como decía, de normas, de procedimientos, de currículum, ¿sí? Muchos de estos currículum esencializados, como decía, estandarizados, ¿verdad? Que no avanzan necesariamente hacia el desarrollo de personas, sino que hacia el desarrollo de contenidos. Y es ahí que me parece interesante que no solamente el salto cualitativo esté dado en que exista una interculturalidad pensando en términos de ciertos sujetos educativos, como por ejemplo los y las estudiantes, sino que efectivamente las instituciones cambian el foco, se entiendan desde otro lugar. Y desde ese lugar humanitario, como decía también Victoria, de considerar que hay una humanidad que se está movilizando y ese es el camino, ese es el salto, ese es el reconocimiento. Es decir, no solamente que el cambio que exista en las entidades educativas, sean escolares, secundarias o universitarias, respondan a un deber ser, ¿cierto?, para cumplir con una oferta programática, sino que efectivamente haya un cambio profundo, un cambio sustantivo, en donde las personas puedan dialogar desde esa diferencia, puedan dialogar entendiendo como algo obvio las diversidades sociales, personales, culturales, es una evidencia, es obvio que sea así, y por tanto tenemos que reconocerlo en esa lectura desde esos distintos lugares culturales. Y es por tanto que el desafío es mayúsculo, porque por un lado estamos pugnando, ¿cierto?, o demandando ciertas políticas de Estado que tiendan a ser más interculturales, pero por otro lado está el esfuerzo de cómo ir desplegando ciertas competencias interculturales que permitan realizar efectivamente este salto hacia una educación intercultural que no sea esencializadora o segregadora. Entonces, el desafío, digo, es desde abajo y desde arriba. Entonces, el cambiar esta cultura, hoy día si bien es cierto, existen bastantes ejemplos de instituciones que han realizado ese salto, sigue siendo anecdótico, ¿no? No hay un desarrollo y una definición que hoy día esté poblando las maneras de entender las instituciones educativas. Por el contrario, más bien las instituciones educativas han sido súper funcionales a este sistema y más bien han incorporado algunos elementos que en general tienen que ver con elementos de contenidos, ¿verdad?, tematizados o en migraciones, o en etnicidad, o en un proyecto intercultural bilingüe que finalmente lo que hace es responder programáticamente. Entonces ahí hay un salto muy importante que hay que dar. Yo diría que estamos solamente hoy día de manera muy incipiente porque los intereses están por otro lugar. Y bueno, hay que seguir avanzando en eso. Victoria, si te parece. Victoria, estás con el micrófono apagado. Disculpa, querido Rodrigo, se me olvidan estos detalles. Si tú me sitúas en la temática que... Sí, te voy a repetir la pregunta. Primero, el cuestionamiento que hace Andrea, donde dice, ¿es posible pensar un proyecto constitucional intercultural? ¿Y cómo se puede orientar una materialización de este proyecto? Para responderlo, sí. Lo primero que me surge, digamos, como reflexión es que
yo podría plantear desde mis lecturas, ¿cierto?, qué elementos hay, pero creo que estas son construcciones colectivas, son espacios de debate, de configuración de ideas, de aprender a una escucha también activa de qué es lo que se plantea. Yo no creo que las recetas, por mi parte, no son posibles. Sería autoasignarme autoridad en materia que desconozco. Pero cualquier proceso de cambio, de transformación, no de maquillaje, tiene que contar con la participación de actores y actrices reales y concretas. Entonces, los fenómenos que se nos avecinan en este país significa participación, y participación es toma de decisiones, y las universidades, el espacio social, la junta de vecinos, el grupo al que pertenecemos, a la red de trabajo, son todos autoras, actrices y actores, ¿cierto? Me distrajo las... Actores y actrices que de alguna manera tienen que surgir su palabra, su forma de leer el mundo, y creo que esa es una necesidad colectiva, sobre todo cuando hemos ido acuñando muchos eufemismos o nos cuesta hablar auténticamente de aquello de lo que somos realmente o de cómo nos vemos. Quisiera pensar que hay condiciones, y que hay condiciones reales pese a toda este cerco, digamos, y los diagnósticos que hacemos a veces poco alentadores, pero aún así en las condiciones en las que estamos, donde hay un gran intento de manipulación y de condicionamiento, también hay una fuerza colectiva social que lucha por emerger con identidad, y esas identidades significa ser escuchados en su palabra y ser considerados, pero no por dádiva. Si la libertad no es un don de unos a otros, la libertad se conquista, se apropia de los espacios. Lo que dice Sonia, las instituciones no piensan, quienes piensan son los sujetos, y los sujetos serán capaces de transformar o consolidar los patrones retrógrados que pueda mantener una institución. No sé si eso podría dar satisfacción a alguien, pero es parte de mi lucubración, digamos. Muchas gracias, Sonia Victoria. Tenemos algunas últimas preguntas que están acá en el chat. Sí, a mí me gustaría como hacer referencia a lo que preguntaba Andrea, que tiene que ver con el orden epistémico. Yo diría que hay un punto de partida en esa respuesta que tiene que ver con las asimetrías epistémicas, es decir, desde dónde hemos conocido. Y si hacemos alusión a cuestiones súper prácticas de nuestra propia vida, escolar, académica, incluso universitaria, hemos aprendido desde el norte. Nuestra estructura, digamos, de conocimiento ha estado fabricada y construida desde otro lugar. Yo el otro día les preguntaba a los estudiantes del curso de gestión de diversidad si es que conocíamos, si en el colegio nos había sido como parte de los contenidos curriculares el hablar de Latinoamérica. Y si lo pensamos, es muy poco lo que hemos aprendido desde este lugar del mundo, pero sin embargo sí sabemos mucho respecto de la Revolución Francesa, bueno, porque evidentemente es importante también, pero solo lo pongo como ejemplo. Hemos aprendido desde el otro lugar y tenemos un desconocimiento profundo acerca de nuestras raíces. Es decir, hemos asumido, incluso también lo pongo como ejemplo, el llamado, comillas, descubrimiento de América, que hoy día se llama Encuentro de Mundo, en fin, pero si uno pudiera hacer ese análisis profundo, que fue una cultura que se superpuso en otra cultura, ¿no? Y una estudiante me decía, pero profesora, ¿usted cree que sería lo mismo si no hubieran llegado los españoles? Interesante la pregunta que ella hace, porque efectivamente es difícil pensarnos desde otro lugar. Entonces, esas asimetrías epistémicas de las que yo hablaba, desde conocer desde otro lugar, requiere un giro paradigmático importantísimo.
que significa hacer construcciones desde otros lugares, habitar estos territorios, explicarse ese habitar también. Y en ese sentido, el cambio paradigmático es profundo y existe hoy día todo un movimiento de colonial, ¿cierto?, con ciertos autores que han resignificado, ¿verdad?, el mundo latinoamericano, el mundo aborigen, los pueblos originarios. Hemos vuelto, ¿cierto?, a repensarnos, y eso ha sido un ejercicio lento, complejo. Cuando tú preguntas cuáles serían las formas de transformación, yo diría que tomando conciencia primero, es decir, entendiéndonos como sujetos y sujetas que habitan un territorio determinado, un territorio que fue devastado, violado, y que me hace pensar también en Sonia Montesino cuando escribe el libro Madres y Guachos, cómo nos hemos ido construyendo como sociedad, y en que hoy día estamos en un proceso potente, inédito, digo hoy día, pero en la actualidad hace unas décadas ya y con fuerza en estos últimos años de todo este movimiento decolonial, ¿cierto?, que significa reconocer o liberar, ¿cierto?, de ese yugo europeo que mira solo desde el norte o desde Europa, ¿cierto?, y resituar nuestro mundo latinoamericano, nuestro mundo mestizo, ¿cierto?, oscuro, en fin, oscuro lo digo desde nuestra piel mestiza, desde nuestra manera en que hemos ido construyendo, ¿cierto?, una sociedad que, como dice también Sonia Montesino, ha sido una sociedad sin padre, ¿no?, con toda esta lógica, ¿cierto?, de la colonización que vivimos como Latinoamérica. Entonces, tenemos que construirlo. Yo creo que estamos en eso, estamos levantando las voces desde distintos lugares, desde la academia, desde los colectivos, los nuevos movimientos sociales, están pugnando por este reconocimiento de escuchar estas voces que surgen desde el sur. Muchas gracias, Sonia, Victoria. Tenemos las últimas preguntas que nos han llegado. Si les parece, las abordamos. Aquí hay muchos saludos de personas que han estado conectadas agradeciendo sus presentaciones. Gracias, Victoria. Me lo he cuestionado todo. Dice aquí, ¿nos queda alguna certeza? Se pregunta. ¿Les parece que hay contradicciones actuales para avanzar en la interculturalidad en nuestro país? La siguiente pregunta, bueno, felicitaciones. Además les envían. Doris Gutiérrez, lamentablemente siguen siendo funcionales la gran mayoría, que se ha evidenciado en este contexto de crisis. Gracias, doctora Sonia. Victoria, muchas gracias por la claridad, se puede entender fácilmente lo que planteas. María pregunta, me encantó la distinción que hace Sonia entre interculturalidad desde el norte, con la visión de diversidad, y desde el sur, movimientos subalternos y decolonizadores. Pienso que puede existir una conexión entre la palabra diversidad de género y la palabra disidencia de género, una desde una visión europea de derechos humanos y la otra desde la mirada de les marginades y quienes nos oponemos al sistema neoliberal racista y patriarcal. ¿Qué piensan? Muy interesante. La siguiente dice, soy Maclovia, saludos, valoro su trabajo, para que docentes tengamos cada vez más conciencia del salto que tenemos que dar, como dice Sonia. Lo siguiente, 1000 felicitaciones a las expositoras por esta charla tan interesante y necesaria en la academia. Victoria, muchas gracias por la invitación. Y la siguiente pregunta dice, ¿puede ser que el cambio climático y la crisis global que vivimos nos impone una perspectiva de urgencia a las transformaciones sociales que se plantean y la necesidad de interculturalidad, cooperación y solidaridad? Y nos queda una última intervención que estamos publicando aquí, Norma, desde Nueva Zelanda. Dice, muchas gracias desde Nueva Zelanda, un gusto poder estar en este espacio internacional, Norma. Qué bien. Sí. Mira, desde ahí, el último planteamiento lo que me hace pensar en esta distinción entre desarrollo y progreso. Es decir, hemos estado atrapados, enclaustrados en este concepto de progreso con una racionalidad neoliberal, capitalista, que se alimenta del consumismo, ¿no? Eso ya dicho muchas veces en muchos lugares y por muchas personas, pero que es necesario ponerlo como contexto para poder contestar esta pregunta.
Y en ese sentido, claro, el cambio climático se ha producido desde siglos, ¿no? Atrás, en que venimos devastando nuestros territorios, porque finalmente el capital levita, no tiene territorio el capital, y por tanto va destruyendo, va devastando, va deforestando, va quemando, y cuando se acaba el recurso, el extractivismo, en fin, se acaba el recurso, recoge su capital y levita y se va a otros lugares, a otros territorios. Y es por eso que nosotros vemos que esta pandemia puso en jaque este capitalismo, ¿no? Porque no había lugar escapatoria, de alguna manera, para dónde levitar con este capital, ¿no? Y yo diría que, claro, la crisis, ¿cierto?, medioambiental está siendo, ¿no?, un problema crítico para el mundo, por el poco cuidado que hemos tenido con nuestro medio ambiente. Y podríamos pensar, por ejemplo, cuando analizamos algunas constituciones de países latinoamericanos, inclusive el nuestro, habla del cuidado del medio ambiente, ¿no? O habla del desarrollo sostenible o sustentable. Yo diría que pudiéramos cambiar la mirada y plantear, por ejemplo, lo que señala Magnif con su desarrollo a escala humana, o Amartya Sen, ¿cierto?, en esta idea de hacer un desarrollo distinto, dar una vuelta, digamos, a los significados, vivir de otra manera. Y eso requiere necesariamente un cambio profundo. Y ahí es donde se conjugan o se dinamiza estos aspectos que tú planteas, es decir, la cooperación, la solidaridad, el pensar juntos, el actuar juntos, empezaba yo mi presentación, podemos vivir juntos. Es decir, hoy día es un imperativo que aprendamos a vivir juntos, pero con el cuidado del planeta, el cuidado del medio ambiente, el cuidado de las personas, en fin, porque finalmente, también lo decía Victoria en su presentación, necesitamos tener una sociedad que dialogue en las culturas, una sociedad más feliz, porque nuestro Chile no es una sociedad feliz. Estamos cruzados por desigualdades, por inequidades que nos atrapan, ¿no? Pensemos en estas diferencias que hay en nuestro país, en donde hay muy pocas familias que lo tienen todo y la gran mayoría que son la minoría. Muchas gracias. ¿Puedo? Sí, Victoria, por favor. No quiero saturar a la gente que nos ha acompañado, pero me parece que hoy día existen las condiciones, ¿ya? Puede que en todo momento de la historia existan las condiciones, pero recordemos que hay condiciones que podríamos llamar objetivas, como de contexto, y condiciones subjetivas de la preparación y el ánimo para el cambio. Hace unos días conversábamos con Florita, que está por ahí, respecto de esta sociedad tan esclavista, ¿cierto, Sonia, que tú mencionabas? Es una sociedad que tiene más esclavos y esclavas que la Edad Media. Es curioso, si en términos de cifra definimos esta esclavitud, ¿cierto?, esta dependencia cultural, esta reproducción sin memoria que existe, es de alguna manera mucho más esclavizante que alguien que le suenan las cadenas, como decía Rosa Luxemburgo, ¿cierto? Se libera aquel que por lo menos siente el sonido de las cadenas para transformar su condición de esclavo. Pero en una sociedad donde ha penetrado con tanta fuerza la idea de que somos libres como individuos, tenemos libertad de ir a un mall a otro, digamos, tenemos un amplio espectro de libertades. Y eso hace a veces perder la esperanza, este tema que a mí me gusta mucho, porque la esperanza, aunque suene a lo mejor en algunos, tiene ciertas evocaciones de orden religioso o como sea, es lo que moviliza la subjetividad humana. Siempre esperamos que haya cambio, que haya mejores condiciones, que nos encontremos con mejores personas, etc. Siempre está presente ese anhelo, esa idea de ser más humano, esta vocación ontológica de Freire, ¿cierto? Querer ser más humano. Pero tampoco hay ingenuidad al pensar que hay fuertes resistencias y oposiciones a que esas condiciones materiales y subjetivas se modifiquen.
Yo creo que, y ahora sí hablo de la creencia, voy a hablar, yo estimo mejor, que sí existen condiciones para generar profundos cambios. Incluso este evento, esto que podría tener la modestia de ser en un rincón del mundo, se está generando porque se ha podido invertir incluso el fenómeno de la virtualización, que nos sentimos todos como atrapados en una maquinaria de clones tecnológica, está permitiendo este encuentro. Acaban de saludar de Nueva Zelanda, hermoso, mi amiga Mako que está en Concepción, otros que están en Punta Arenas, no sé, que exista la posibilidad entonces de reencontrarnos en formas de pensamiento, que no tienen que ser idénticas, obviamente, y que podemos distinguir entre la relación y el contenido, podemos amarnos y pensar diferentes, y hay condiciones, diría yo, de un capitalismo que objetivamente nos invita a que cambie, ¿ya? Nos invita, nos reta. No puede haber vida neutral frente a lo que acontece. No puede haber neutralidad o indiferencia. La indiferencia significa obnubilar la conciencia, porque lo que es indiferente es que nada tiene matices. Y la posibilidad que tenemos desde esto que hemos estado hablando con Sonia es precisamente hacer visibles todos los matices que pudieran existir para llegar a acuerdos de transformación. Y pasa por los microespacios, nuestros deseos, nuestras relaciones humanas, nuestras relaciones familiares, nuestras inserciones en aula, pasa por tantos lugares. Entonces creo que no hay que esperar que solo, a pesar de que yo tengo esperanza en que el 25 de octubre votemos a prueba por un cambio constitucional que remezca las bases de esta sociedad injusta. Tengo una esperanza, a lo mejor caigo en un sueño, en una ensoñación ingenua, puede ser. Pero la historia ha demostrado que nunca ha sido por dádiva las transformaciones, ha sido porque los sujetos se rebelaron, ¿ya? Que cuando Madame Guillotin ejerció ahí mucho trabajo, tuvo en Francia, fue porque un pueblo se cansó, se agotó de ver un dominio, ¿cierto?, exacerbado y con una exclusión total. Ahora, no digo que sea la única esperanza que tenga Chile de ir a construir guillotina. Creo que hay otras posibilidades también. Y la imaginación humana creo que es muy amplia. Pero tenemos que permitirnos pensar, permitirnos reencontrarnos, desencontrarnos también, no temer a la oposición de ideas. Yo creo que esa homogenización que se instala nos asusta si voy a molestar al otro con mi discurso, si voy a producirle algo, ¿ya? Y la idea es que podamos interpelarnos mutuamente, o sea, yo soy una perspectiva insignificante del mundo, pero curioso, en el aula uno puede replicar de muchas maneras ideas, multiplicarlas más bien, para no asociarlo con reproducción. Y esas posibilidades es ofrecer abanicos de ideas que permitan apropiarse críticamente del mundo. Entonces, aunque sea una ingenuidad, y la Sonia dice que sí, lo digo también, creo que sí hay condiciones para que transitemos a cambio. Y unos tendrán ideas más brillantes que otras, más luminosas, las juntaremos, haremos síntesis, no sé, pero creo que sí podemos de todas maneras no permanecer incólumes, indiferentes, ¿cierto?, deshumanizados frente a un mundo que reclama transformaciones, no maquillaje, transformaciones. Por lo menos antes de morir quiero ver algo. Queridas Victoria, querida Sonia, tenemos los últimos dos comentarios. Un saludo que nos envía Gisela desde Nueva Zelanda. Gracias por la oportunidad de participar. Gisela desde New Zealand. Y Joaquín dice, dentro de lo que afirmaba usted, en la sociedad actual, con el modelo neoliberal, las deudas serían la transformación de la esclavitud, terminando y amarrando a la gente con sus necesidades. Nos gustaría también cerrar este espacio agradeciendo la participación de las personas que estuvieron conectadas, ¿no? Muy profundamente de parte del grupo de investigación Género y Sexualidades en Contextos de Diversidades Culturales y las universidades que
que están organizando estas actividades. También agradecerles a ustedes, Sonia y Victoria, por estas geniales y tremendamente motivantes presentaciones. Si gustan, nos podemos despedir ya de las personas. Si quieren cerrar también su intervención, les dejo ahí el espacio. Sí, yo diría que en interculturalidad se habla siempre de estos espacios intersticiales en donde es posible que algo ocurra. Yo soy una convencida porque soy una optimista radical y porque creo también en el movimiento que somos capaces de hacer cuando las personas se unen en torno a un ideal, que el cambio es posible. Que la esperanza, como dice Victoria, es posible. Tenemos que trabajar por ello, eso sí. Hay que visibilizar en los espacios de incidencia que tengamos, ¿cierto?, de la incidencia social, de la incidencia política, de la incidencia en los territorios. Siempre es posible, siempre es posible visibilizar aquello que está oculto, que está silenciado. Así que la invitación es a eso, a seguir pensando, a seguir dialogando, que yo creo que un mejor mundo es posible. El mejor de los mundos posibles, señalaba Leibniz. Y en la cátedra del frente está Schopenhauer, que era el peor de los mundos posibles. Nos vamos a quedar con Leibniz para poder pensar en las posibilidades transformadoras. Bueno, agradecida por el tiempo otorgado, y que parece que me excedí algo, por escucharles a todas, a todos, a través de Rodrigo, conocer los planteamientos de las personas, y ojalá podamos reencontrarnos en una conversación más cara a cara, más cercana, ya donde podamos interactuar y escucharnos nuestros sonidos. Agradecer al equipo al que pertenezco, Gensex, donde está Sonia, Rodrigo, querida Claudia y Lorena, que están en algún lugar por allí, y a los compañeros y compañeras que se sumaron en esta tarea de las otras universidades, en hacer esfuerzo por coincidir horarios, saludar a la gente de Nueva Zelanda y haber hecho un alto en sus vidas y compartir estas miradas desde el sur también, ¿cierto? Y agradecer profundamente a estudiantes, amigos, amigas, la gente, cualquiera sea su posición en el mundo, ¿cierto?, real, social, han estado aquí. Y ese es un hecho que yo agradezco, así me llega con mucha alegría y gratitud. Así que gracias, Sonia, por tu participación, Rodrigo, por tu aporte generoso, a los señores que nos acompañaron para que esto funcionara. Sí, gracias, Nicolás. A la universidad. Nicolás, Patricio, Luis, que están exacto. Bien. Y que no se olviden de responder la encuesta. Eso también es importante. Muchísimas gracias a todos por su participación. Estamos muy contentas y contentos y esperamos verles pronto también en otra actividad. Muchas gracias. Buenas tardes. Nos vemos. Cuídate. Chao, chao. Chao.